más dándole glorias y honras a Dios por este privilegio que nos concede, poder terminar lo que es en la materia, en lo físico, el trabajo material, pero con un anhelo, con un deseo grande de seguir levantándonos y seguir predicando el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, seguir motivando, no con el nombre de una congregación, no con una ideología, con un pensamiento que yo pueda traer, sino según lo escrito en la palabra, presentar a aquel Jesús que no conoce la palabra imposible, presentar a aquel Jesús que no tiene un límite, una distancia donde Él no pueda obrar, presentar a aquel Jesús que todo el tiempo que las personas se acercaron a Él, cuando los hombres, aquellas mujeres con grandes necesidades se presentaron a Él, todo el tiempo Él tenía el poder, la autoridad para dar respuesta, para dar la respuesta que aquel hombre, aquella mujer buscaba. Y sabe lo más lindo de seguir predicando el Evangelio, de seguir predicando lo que dice la Biblia, no es con aquella intención de podernos parar acá y venirle a incomodar a usted, venirle a perjudicar a usted su reposo, su descanso. Jamás ni nunca ha sido nuestra mente, en nuestro corazón, podernos presentar con la intención, con el deseo de incomodarle a usted, sino solamente predicar la Biblia, solamente predicar lo que dice la palabra. Y en esta bendecida tarde, engrandeciendo ese nombre que es sobre todo nombre, por esta bendición que nos concede, yo quiero compartir un mensaje con usted, administrando bajo el tema solamente cree. Los textos base los vas a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 39 y 40, donde dice la Biblia: y dijo Jesús, bendito sea nuestro Padre Celestial, y dijo Jesús cuando preguntó a dónde le habían puesto, y dice la Biblia que aquella mujer, la hermana del que había muerto, responde y le dice: maestro, ya es de 4 días, ya no hay esperanza. En el verso 40 le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y por eso en esta bendecida tarde, esta es la palabra, el mensaje que yo quiero compartir con usted. Solamente cree. Y sabes cuándo se llega a ese tiempo, cuando llegamos a pasar esos momentos, cuando totalmente la medicina terminó, la ciencia ya no pudo avanzar, los médicos clínicamente hablando, ellos comienzan a dar solamente un antibiótico para que aquel cuerpo pueda mantenerse, o una droga para mantener aquel cuerpo dormido o aquel cuerpo totalmente desconectado. Pero sabe, bendito sea Dios, en ese tiempo, ¿qué crees que sentiría usted como persona o mi persona, que alguien llegue y esté viviendo una situación tan desesperante, un momento tan angustiador, y alguien llegue solamente a decirle, solamente cree? ¿Qué crees que pasaría? ¿Te incomodarías? Porque a veces estamos confiando más en la palabra del hombre. Y no me vaya a malinterpretar, no estoy hablando en contra de la medicina, no estoy hablando en contra de la ciencia, porque la ciencia Dios la ha dejado, la medicina, los médicos, Dios les ha dado conocimiento, entendimiento. Lo único que tienen un límite hasta dónde van a llegar. Algo que ellos no pueden es conservar la vida del hombre, algo que ellos no pueden es darnos más tiempo de vida a nosotros. Solamente la misericordia, la gracia de Dios. Y en ese tiempo donde ya no hay esperanza, en ese tiempo donde todo se ha nublado, en ese tiempo donde todo se ha oscurecido, en ese tiempo donde no comenzamos a mirar la salida, en ese tiempo donde comenzamos a mirar y todo está totalmente bloqueado para nosotros, y queremos una ayuda, queremos que alguien nos extienda la mano, queremos que alguien diga: yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Quisiéramos que alguien llegara, se entregara totalmente para nosotros, pero humanamente no se puede. Pero sabes qué lindo cuando Jesús se presentaba, cuando Jesús llegaba a aquellos lugares, jamás y nunca, aunque Él iba con las manos vacías, aunque Él no llevaba algo que ofrecer, así literalmente hablando, pero llevaba un poder sobrenatural, donde la enfermedad de aquel cuerpo tenía que salir, donde el problema de aquella familia tenía que resolverse, aquel espíritu inmundo que estaba atormentando a aquella persona tenía que salir, porque iba a ser expulsado. Bendita sea la misericordia de Jehová. Cuando Jesús se presentaba, la autoridad que Él llevaba era una
autoridad soberana, era una autoridad, bendito sea el Dios de salvación, que cuando fue enviado Cristo a la tierra, a eso fue lo que vino, donde no había esperanza, Él vino a dar esperanza, donde ya no había claridad, donde solamente era oscuridad, Él vino a hacer luz en las tinieblas, cuando ya totalmente la muerte había administrado, Él vino a dar vida y vida en abundancia, donde totalmente la esperanza a la desesperanza había administrado, allí venía Él poniendo esperanza, donde no había paz, donde no había tranquilidad, donde solamente habían conflictos, donde solamente habían guerras, donde solamente había una mente turbada, una mente atormentada, un corazón destrozado. Ahí llegaba Él a poner la paz, la tranquilidad que esta persona necesitaba. Y ese mismo Jesús de aquellos tiempos no ha cambiado su poder, no ha cambiado su dominio, no ha cambiado su autoridad, no ha cambiado su soberanía. Él permanece siendo el mismo. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Las mismas condiciones que aquellos tiempos mucha gente vivía, lo mismo estamos viviendo ahora en esos tiempos también. Y por eso predicamos la palabra, porque el mismo Jesús, bendito sea Dios de aquellos tiempos, es el mismo en la actualidad. Él tiene el mismo poder, Él tiene la misma autoridad. Solamente está diciendo cree, solamente dice cree. Cuando está diciendo solamente cree, la palabra solamente, no hay otra alternativa, la palabra solamente, no hay otra opción, la palabra solamente, no hay otra cosa que podamos hacer. Y la palabra cree está diciendo confiar, la palabra creer está diciendo depositar nuestra vida, depositarnos en las manos de alguien que me está diciendo créeme que yo te voy a ayudar, créeme que yo te voy a sacar adelante, créeme que yo te voy a apoyar. Entonces cuando estas cosas comienzan a pasar, cuando comenzamos a escuchar esa palabra de creer, es que alguien está diciendo confía en mí, yo no te voy a dejar, confía en mí, yo no te voy a abandonar. Pero sabe, cuando viene de parte de Jesús, eso es porque es realidad. Cuando viene de parte del Maestro, esto es porque es verdad, porque Él te dice deposítate en mis manos, deposítate en mis brazos, jamás y nunca te voy a desamparar, jamás y nunca yo te voy a dejar, jamás y nunca yo te voy a ignorar, jamás y nunca, bendito sea Dios, voy a ver qué puede darme para yo poderte ayudar. Jamás y nunca Jesús se va a acercar a buscar algo que tú le puedas entregar, si no hay nada que nosotros podamos entregarle, no hay absolutamente nada, ni el cuerpo le puede entregar, ni la vida le podemos entregar, porque no nos pertenece. Pero sabe, cuando confiamos en Él, cuando comenzamos a depositarnos en Él, la gloria de Él se manifiesta, su poder se manifiesta, entonces comienzan a ocurrir los milagros. Y cuando hablamos de la palabra milagro, estamos hablando donde no hay absolutamente una esperanza humana, donde no hay absolutamente una esperanza científicamente o clínicamente hablando. Aleluya. ¿Sabes? Allí es donde surgen los milagros. Allí es donde comienza a verse la gloria de Dios. Allí es donde comienzas a ver que todo el mundo te comienza a abandonar, donde la gente comienza a dejarte solo, donde el médico comienza a decir ya no podemos hacer nada por él, ya no podemos hacer nada por ella. Allí es donde surgen los milagros, porque un milagro es algo donde totalmente no tiene que ver la mano del hombre. Un milagro es algo donde no hay nada, absolutamente nada que tenga que ver el hombre. Un milagro es cuando tú ya estabas desahuciado, un milagro es cuando ya no tenías esperanza, un milagro es donde realmente nadie podía hacer nada por ti, pero de repente comienzan a ver a aquel hombre, comienzan a ver a aquella mujer restaurada, comienzan a ver caminando con un pie, con un paso seguro. Allí es donde comienzas a decir esto es un milagro, porque el hombre no podía hacer nada, porque la mujer no podía hacer nada, pero allí es donde la mano de Dios se ha movido, allí es donde el poder de Dios se ha glorificado, allí es donde su gracia divina se ha manifestado. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Y por eso nos acercamos a estos lugares a predicarte la palabra, porque hay muchas personas que han sido abandonadas, hay muchas personas que han sido desahuciadas, hay muchas personas que solamente viven bajo los efectos del antibiótico, hay muchas personas que solamente viven, mira, como que estuviesen anestesiadas. Bendito sea Dios, pero por eso vengo a presentarte la palabra de un Dios que tiene poder. Por eso vengo a predicarte la palabra de un Cristo de poder. Alabado sea su santo
santo y poderoso nombre. Él no conoce muerte, Él no conoce derrota, Él no conoce totalmente meta. Bendito sea Dios, como cuando el hombre termina su fe, cuando el hombre termina su esperanza. Hablarte de Jesús no conoce totalmente el doblegarse delante de un hombre. Él no conoce doblegarse delante de una persona. Él sabe que lo que hace se glorifica de una manera extraordinaria, se glorifica de una manera espectacular, se glorifica de una manera que nos deja sorprendidos. ¿Sabes por qué? Porque esos son los milagros. Aleluya. ¿Sabes? Y entonces la Biblia dice, cuando estamos hablando que Jesús dijo que donde le habían puesto, que aquella mujer se levanta y comienza a decir ya no sirve. Estamos hablando de un hombre llamado Lázaro, que según la Biblia anteriormente, los textos anteriores, le habían llegado a decir, maestro, tu amigo, aquel hombre llamado Lázaro está enfermo. Y Jesús no se movió. Él no quería hacer un milagro de sanidad. Él no quería hacer una cosa tan pequeña. Él quería hacer algo extraordinario. Mostrarle al mundo, mostrarle a la gente que Él tenía poder sobre la muerte. Eso era lo que Él quería. Y ¿sabes qué dice la palabra? Él no conoció muerte. Dice la Biblia, bendito sea Dios, allá en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 19. La palabra dice que fue y predicó allá en aquel tiempo a los cautivos. Bendito sea Dios, aquella gente que fue condenada en los tiempos de Noé, aunque fueron condenados por las aguas, por el diluvio. Dice la Biblia que fue cuando aparentemente se había sepultado, cuando aparentemente Jesús había muerto. Él fue y predicó, dice la Biblia. Entonces, alabados a su santo y poderoso nombre, Él dijo, me voy a presentar a ese lugar, me voy a presentar a esa aldea, y yo no quiero hacer algo tan pequeño, no quiero hacer una restauración de cuerpo, una restauración de sanidad, sino lo que yo quiero hacer es un milagro, restauración total en cuerpo, alma y espíritu. Porque una persona con 4 días que su cuerpo no respire, aquellos órganos ya no sirven, aquel corazón ya no sirve, aquellos ojos ya no sirven, aquel cerebro ya no sirve, aquel cuerpo ya no tiene nada que esté bueno. Pero cuando Jesús se presenta, Él está diciendo, yo no conozco la palabra imposible, yo no conozco la palabra no puedo, yo no conozco la palabra creo que voy a quedar comenzando, voy a ir por etapas. No, cuando Él se presenta, cuando Él llega, bendito sea el Dios de los cielos, y le permites entrar en tu corazón, y le permites entrar en tu familia, le permites entrar en tu propia vida, las cosas van a cambiar de una manera sorprendente, las cosas van a cambiar de una manera impactante. Aleluya. Pero sabes, dice la Biblia que cuando se acercaron a Él, cuando Jesús dijo, vamos a ir donde está Lázaro, la gente dijo, ya es por gusto. Aún la misma familia salió una de sus hermanas cuando se dieron cuenta que Jesús estaba llegando, y le dijo, maestro, ya es demasiado tarde, si hubieras venido antes esto no hubiese pasado. Y llegó después la otra hermana y lo mismo responde, ya es demasiado tarde, ya no se puede hacer nada por él, ya no se puede levantar, ya no se puede restaurar. Ese es el pensamiento suyo, ese es el pensamiento mío, ese es el pensamiento humano, esa es la capacidad humana. Todo lo vemos tan imposible, pero sabe, por eso vengo a dejarte esta palabra. Solamente cree, y no le creas a un político, no le creas a una autoridad de gobierno, créele a la palabra. Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad, Dios tiene la soberanía, Dios hace grandes prodigios y milagros. Y entonces las escrituras dicen, bendito sea Dios, que digo, ¿dónde están? Yo quiero llegar donde están. Y le digo a esta mujer, no te he dicho que si crees vas a ver mi gloria. La gloria es esplendor, la gloria es fama, la gloria es buena reputación. Entonces Jesús estaba diciendo, si crees vas a tener buena reputación, si crees yo te voy a exhibir, si crees yo te voy a poner en alto, si crees yo te voy a hacer resplandecer. Eso le estaba diciendo Jesús. Alabados a su santo y poderoso nombre. Y la gloria de Dios se movió, se presentaron a aquel lugar. Había una piedra, ya no tenían esperanza, había una piedra, ya estaba embalsamado, ya estaba cubierto su cuerpo con aquella venda que le ponían en aquel tiempo. Bendito sea Dios. Pero la Biblia dice que cuando llegó Jesús a aquel lugar, Él comenzó a derramar sus lágrimas. Jesús lloró, dice la palabra. Bendito sea Dios, mira, porque Jesús no quiere ver al hombre atado, Jesús no quiere ver al hombre que esté encerrado, encarcelado, Jesús no quiere ver a la persona oprimida. Nos hizo para alabanza y gloria suya, nos hizo para que fuéramos libres. Aleluya.
Pero sabes, cuando esta gente le dice, ahí está, él dijo, quiten la piedra. Muchos iban acompañando, muchos iban acercándose, muchos iban detrás de Jesús, pero no iban creyendo que iba a ser un milagro, no iban creyendo que la vida iba con ellos, no iban creyendo que el que iba a levantar a Lázaro iba con ellos. Ellos pensaban que era un entretenimiento, ellos pensaban que Jesús hablaba solamente por hablar, mas no sabían que era el Dios de los milagros, mas no sabían que su poder, mas no sabían que su autoridad, mas no sabían que su dominio estaba sobre la muerte, mas no lo sabían ellos. Pero entonces fueron detrás de él. Mira, en tiempos difíciles mucha gente te puede acompañar, en tiempos difíciles mucha gente puede estar a tu lado, pero nadie está creyendo que te puedes levantar, nadie está creyendo que puedes restaurarte, nadie está creyendo que puedes vivir, nadie está creyendo que puedes volver a ser la persona que fuiste hace mucho tiempo atrás. Muchos te visitan porque te tienen lástima, otros se acercan a ti porque vienen a darte algo, no porque te aman, sino porque te tienen lástima. Pero cuando Jesús llega, cuando Jesús se presenta, es algo sorprendente. Él dice, yo no vengo a tenerte lástima, yo no vengo a tenerte lástima, sino vengo a mostrarte mi poder, sino vengo a mostrarte mi autoridad. Mira cuánta gente acompañaba a esta familia, mira cuánta gente decía, no sabes cuánto lo siento, me duele el corazón. Así pasa en estos tiempos, hay gente que te puede abrazar, hay gente que te puede visitar, pero nada pueden hacer por ti, no pueden cambiarte, no pueden levantarte, no pueden restaurarte, no pueden libertarte, pero Jesús sí lo puede hacer. Aleluya. ¿Sabes? Jesús sí lo puede hacer, porque había mucha gente acompañando a estas mujeres, había mucha gente en ese lugar. Y cuando Jesús se acerca, ¿sabes qué comenzaron a decir? ¿Acaso no era el amigo de esta familia? ¿Acaso no era el amigo de estos? Y mira hasta qué hora viene. ¿Para qué viene esta hora? Ni siquiera estuvo en el velorio, ni siquiera estuvo cuando lo íbamos a sepultar, a enterrar. Pero Jesús estaba llegando, porque Él no iba a tener lástima. Él no iba a llegar a llorar solamente por llorar. Él se iba a presentar y a decirle, aquí se presentó la vida. Él se iba a presentar y a decirle, aquí está el que da la vida, aquí está el que pone órganos nuevos, aquí está el que levanta al muerto, aquí está el que hace caminar al paralítico, aquí está el que hace hablar a los mudos, aquí está el Dios de los milagros. Eso era lo que Jesús quería mostrar, su poder en la tierra, aleluya, y el por qué había venido. Bendito sea su santo y poderoso nombre. ¿Sabes? Entonces la Biblia dice que aquella gente comenzó a decir, ya no se puede hacer nada. Y Jesús dijo, ¿a dónde está? Lléveme, yo quiero llegar a ese lugar. Y cuando se acercó Jesús a la tumba, dijo, quitad la piedra. Y alzó su voz, dice la palabra, y le dijo, Lázaro, levántate, comienza a caminar. Cuando este hombre comienza a caminar, la gente comienza a impactarse, la gente comenzaba a impactarse, a sorprenderse. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Bendito sea Dios. Hay personas que se sorprende cuando mira a alguien totalmente restaurado. Dice, ¿a quién ha visitado? ¿A dónde lo han llevado? Simple y sencillamente preséntate a Jesús de Nazaret. No importa la condición, no importa la vida que estés llevando, la situación que estés viviendo, Dios tiene el poder para levantarte, Dios tiene el poder para restaurarte, Dios tiene el poder para que su gloria se mueva sobre tu vida. Aleluya. Dios tiene el poder. ¿Y sabes qué dicen las Escrituras? Que cuando aquel hombre comienza a salir, iba atado, iba vendado de la coronilla de cabeza hasta la planta de sus pies. Y cuando él comienza a caminar, Jesús le dijo a sus discípulos, desatado de quitarle las vendas. Yo no quiero que el hombre tropiece, yo no quiero que el hombre se ande golpeando, maltratando. Y le quitaron las vendas. Y dijo Jesús, dejadlo ir. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Solamente hay que creer, solamente hay que confiar, solamente hay que creer al Dios invisible. Estamos creyendo porque algo estamos viendo, estamos creyendo porque algo estamos tomando, estamos creyendo porque alguien nos está diciendo, por esto, por aquello, por lo otro, toma esto, toma allá, inténtate esto. Por eso estamos creyendo. Pero Jesús no necesita nada, pero Jesús no necesita absolutamente nada. Solamente suelta la palabra
palabra, y cuando Él suelta la palabra, la vida llega, el milagro llega, la respuesta llega. Aleluya. ¿Sabes? Se levantó aquel hombre. Jesús dijo: desatadle, dejadle ir. O sea que dijo: yo quiero que el hombre sea libre. Si mi Padre los ha creado, de entender Jesús. Si mi Padre los hizo, fue por alabanza y gloria de Él. No los hizo para que estuviesen atados. No los hizo para que permaneciesen esclavos. No los hizo para que anduviesen vendados. ¿Y de qué forma el hombre anda atado? ¿De qué forma el hombre permanece vendado? Simple y sencillamente hay tantas cosas en este mundo, en esta tierra, que nos hacen sentirnos libres, que nos hacen sentirnos felices, que nos hacen sentirnos potentes, que nos hacen sentirnos intocables, nos hacen sentirnos invencibles, nos hacen sentirnos personas inmunes. Y sabes que todo lo que hay en este mundo es perecedero. Todo lo que hay en esta tierra poco tiempo dura. Esto termina y pasa, pero lo que Dios te quiere dar es para una eternidad. Lo que Dios te quiere entregar es para una eternidad. No es para poco tiempo, no es por unos pocos días, no es por unos pocos años, es por toda una eternidad. Aleluya. ¿Sabes? Y entonces la Biblia dice que Lázaro fue restaurado. Se restauró, se levantó, volvió a la vida. Pero solamente hay que creer. La ciencia va a terminar, la medicina va a terminar, todo va a terminar. Hay un tiempo donde aquello se agrava, se pone bastante fuerte, y solamente te pueden dar unos antibióticos para mantenerte un tiempo en el dolor, para mantenerte sedado. Pero cuando Jesús llega, Él no te va a sedar. Cuando Jesús llega, Él no te va a entretener. Cuando Jesús llega, Él dice: yo voy a hacer un milagro grande. Yo voy a obrar de una manera sorprendente. Lo que el hombre no pudo hacer, yo lo voy a hacer. Lo que el médico no pudo hacer, yo lo voy a hacer. Y eso es lo importante. Amigo, amiga que me estás escuchando, si yo me paro en este lugar, no es para incomodarte. Si yo me paro en este lugar, no es para turbarte. Si yo me paro en este lugar, no es para generar contienda, no es para generar pleito, sino para mostrarte a un Cristo de poder, para mostrarte a un Cristo de poder que tiene autoridad sobre cualquier enfermedad, que tiene autoridad sobre cualquier problema, que tiene autoridad hasta la muerte. Bendito sea su nombre. Sobre la muerte Él tiene la autoridad. Aleluya. ¿Sabes? La Biblia nos enseña de un hombre llamado Jairo. Tenía una niña aproximadamente 12 años. Y la Biblia dice que esta niña tenía una enfermedad y estaba a punto de morir. Pero esta escuchó hablar de Jesús también. Y este hombre llamado Jairo salió de aquel lugar, de la habitación donde él permanecía. Él se fue, dice la palabra. Y cuando se fue, dice la Biblia, bendito sea Dios, y comenzó a hablar con el maestro. Y le estaba pidiendo que fuera a su casa, que había una enfermedad en la niña que le estaba atormentando, la estaba descontrolando, estaba a punto de morir. Y ¿sabes qué dice la Biblia? Mientras él hablaba con Jesús, llegó una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, tocó el borde del manto del maestro, y aquella mujer recibió el milagro, recibió la sanidad, entretuvo al maestro, porque a eso vino Jesús, a hacer grandes prodigios y milagros. A eso vino Jesús, a hacer grandes prodigios y milagros. Aleluya. ¿Sabes? Y cuando Jesús vio a la mujer tuvo miedo. Pero bien, a lo que quiero llegar es que vuelve nuevamente a Jairo. Y cuando Jairo se le queda mirando, quiero que vayas a la casa. Ahí está mi hija, está atormentada por una enfermedad que a poco tiempo le queda. Mientras este estaba hablando, se acercó uno de la casa del principal, o se acercó uno de los sirvientes de Jairo y le dijo: ya no molestes al maestro, tu hija ya no vive. Pero él no sabía con quién estaba hablando Jairo. Él no sabía quién era el que estaba en ese lugar. Él no tenía ideas quién era el que estaba en ese lugar. Y ¿sabes qué le dijo Jesús? No tengas temor, solamente cree. No tengas temor, solamente cree. Bendita sea la misericordia de Jehová. ¿Sabes? Cuando Jesús le dice eso a Jairo, cuando terminó aquello, le dijo: vamos ahora a la casa. Había mucha gente en aquel lugar, había muchas personas en aquel lugar. Pero imagínate cómo se sentía aquel ambiente.
había tanta tristeza, había tanto dolor, había tanto sufrimiento. La oscuridad, el luto había cubierto, administrado esta familia. No había paz en ese lugar, no había felicidad en ese lugar. Pero ¿qué dice las Escrituras? Cuando Jesús entra, mucha gente lloraba, mucha gente abrazaba a la madre de la niña, mucha gente le decía: yo estoy contigo. Así le dicen a veces a nosotros, bendito sea Dios, cuando algo nos pasa, cuando un ser querido muere, alguien se acerca, te abraza y te dice: no sabes cuánto lo siento, estoy contigo. Palabras con las que te quieren fortalecer, palabras con las que te quieren consolar, palabras con las que te quieren reanimar. Pero no es lo mismo cuando llega una palabra de parte de Dios al corazón del hombre. No es lo mismo cuando llega una palabra que no viene de la boca del hombre, sino de la boca de Dios. Ahí todo cambia, ahí todo es diferente, ahí todo comienza a ser totalmente diferente. Y sabes que dice la Biblia: Jesús entró a aquel lugar, mucha gente lloraba, otros se burlaban, y así era el entretenimiento en ese lugar. Pero Jesús llegó y dijo: sacad los que no creen, sacad los incrédulos, solamente va a entrar el Padre, la madre de la niña y unos discípulos con él. Aleluya. ¿Sabes? Porque el acercarse a Jesús es de creer que Él tiene poder, es de creer que Él puede hacer un milagro, es de creer que Él tiene una respuesta. Y cuando se acercaron a Jesús, la Biblia dice que Jesús dijo: sálganse los que no creen. Y solo entró Jesús, el padre y la madre de la niña, y dos discípulos con él. Y cuando Jesús entra, solamente le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y esta niña se levantó, y esta niña se restauró. Solamente por eso vengo a dejarte esta palabra. Solamente cree, solamente cree, solamente cree. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Y entonces cuando Jesús dijo: niña, a ti te digo, levántate, se le entregó a sus padres y dijo: den de comer. Bendito sea el Dios de salvación. Ese Cristo de poder es el que me encanta predicar. Ese Cristo que da vida es el que me encanta predicar. Ese Cristo que no conoce la palabra imposible es el que me encanta predicar. Aleluya. ¿Sabes? Porque Él todo lo puede. Y cuando aquella niña sale con su padre y su madre, la gente se quedó sorprendida, la gente se quedó impactada. Amigo, amiga que me estás escuchando, hay momentos en la vida que te sientes solo, hay momentos en la vida que te sientes abandonado, hay momentos en la vida que hay mucha gente que te abraza, te rodea, pero en tu interior permaneces solo. En tu interior hay una soledad, hay una tristeza que te está estremeciendo, que te está comiendo, que día con día te va consumiendo. Pero Dios, por medio de su bendita y poderosa palabra, solamente dice: cree y vas a ver mi gloria, cree y vas a ver mi gloria. Evangelio de Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Cuando está diciendo nada, totalmente nada, es todo posible para Dios. Aleluya. Pero cuando le podemos creer, pero cuando confiamos en Él. Así que en esta bendecida tarde, engrandeciendo ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio que nos concede, por presentar este lugar y predicarte la Biblia. Pero no me quiero separar, no me quiero apartar de este lugar, sino antes hacerte ese llamado, hacerte esa invitación y decirte que Cristo te ama, decirte que Cristo te ama. Cristo te ama. Y Él te sigue esperando con esas manos extendidas. Él te sigue esperando con estos brazos abiertos. Él sigue atento al clamor de aquel hombre, de aquella mujer que le busca, de aquella mujer que le pide, de aquel hombre que le busca, de aquel hombre que le pide. Por eso dice la Biblia: buscad y haréis, mirad, venir, tocad la puerta y esa puerta se abrirá. Pedir y os daré, buscad y haréis, llamad y os abriré. Porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre, dice la Biblia. Aleluya. Y eso lo está diciendo Jesús. Así que en esta bendecida tarde, este es el mensaje que yo quería compartir con usted. Solamente cree. Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 39 y 40. Pero no me voy a separar de este lugar sin antes hacerte ese llamado, hacerte esa invitación. Si crees que Él puede responderte, si crees que Él puede administrarte, si crees que Él puede glorificarse en tu vida, yo te invito. Haz una breve oración conmigo. Con el corazón yo creo para justicia, con la boca confieso para salvación. Él es bueno y es perdonador, grande en misericordia,
para con todos aquellos que le invocan, dice la Biblia. Así que en esta bendecida tarde, si usted lo cree, yo le invito, haga esta breve oración conmigo. Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Alabamos a Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame este libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Unos consejos te doy: ora diariamente, lee palabra de Dios, busca donde congregarte, donde se te predique palabra de Dios. Evangelista Mateo, en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga y pase